Freixa, Julián Álvarez no le hace falta al Barça. No. Pero no es el entrenador Freixa, repito. Jota, Flick, ¿qué opina? Lo desea. Flick ha dicho, solo quiero a Julián. Nuevo capítulo en la novela de Julián Álvarez. Primero, un debate interno tenso sobre si el Barça realmente necesita al delantero. Y después, Laporta endureciendo el tono, con una frase que cambia el clima de toda la negociación. Vamos por partes. Flick ha dicho... Solo quiero a Julián Álvarez. Perdona, Freixa, en este momento Flick, entrenador del Barça, ha dicho... A ver, Jota. Flick ha dicho que su delantero centro es Julián Álvarez. Quiere que sea Julián Álvarez el 9 del Barça. Pero Freixa... Y si lo pide... Freixa no quiere. Y digo más. No pongas en mi boca palabras que no. El entrenador del Barcelona ha pedido a un jugador que no necesita. No le hace falta. El entrenador no, el entrenador. Es más divertido. El entrenador ha pedido un jugador que no necesita. Duro, si me dejas. No, es que está diciendo que el entrenador ha pedido un jugador que no necesita. Ese señor dice Julián Álvarez y tú dices que no lo necesita. Diciendo que el Barça... Estás desmintiendo a tu entrenador. Sin negar lo que Flick quiera, te digo que si por lo que sea Julián no viene, el Barça va a seguir siendo un equipo campeón. No va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa. Lo quisiste decir, pero va por ahí la cosa. Es lo mismo. No, la cosa es más fácil. Lo mismo. Hansi Flick quiere a Julián Álvarez. Julián Álvarez dice que el Barça no va a seguir siendo un equipo campeón. No puedes ganar siempre. Gano siempre. Y además, desmintiendo... Yo soy del Barça. Gano siempre por ser del Barça. Sí, en Europa rasas. Ganó Flick la Liga. Yo creo... Flick y flaca. Yo creo que el Barça y además ahora que se ha ido Lewandowski, o sea, el Barça necesita un 9 sí o sí. Y no hay mejor delantero que Julián Álvarez. Digo, se ha ganado el derecho Flick a pedir el jugador que cree que necesita. Además de esto, o sea, ahora mismo lo que diga Flick va a misa. Lo que diga Flick. Habrá que hacer caso a Flick o a Freixa. Ninguna falta. Y seguro que Deco y Laporta... Freixa no se ha presentado a las elecciones, por cierto. Deco y Laporta opinan lo mismo. Y si no, ya lo veréis en el mercado. Deco y Laporta opinan lo mismo. Y si no, ya lo veréis en el mercado. El cruce siguió con acusaciones de despecho, hasta que llegó una información nueva sobre los próximos pasos de la negociación. Dentro de 10 o 15 días, el Barça se retira de Julián Álvarez. El Barça que ha fichado. Hasta el día de hoy, el Barça que ha fichado. ¿Lo que ha querido Laporta o lo que ha querido Flick? Hay gente que le da pereza la operación. Espera. El Barça hasta hoy, los fichajes que ha hecho, es lo que ha dicho Flick. Sí, claro, y yo te digo, y yo te entiendo, Tony, pero te digo, y además es que Flick, si el Atlético de Madrid no te lo quiere vender, pero ahora mismo en Barcelona, es lo que diga Flick, o sea, lo que diga Flick va a misa. Vale. Bueno, se lo ha ganado. Lo que diga Flick y el mercado te permita. Entonces, Freixa, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando por despecho? Hablas por despecho, porque si dices que Julián Álvarez no lo necesita el Barça, tú estás diciendo si el Atleti no me lo vende, entonces el Barça no lo necesita. Ficharemos otro, Carmen. Entonces estás hablando por despecho. Mira, he hablado de Julián cuando hablábamos de Olís para decirte que el Real Madrid necesita realmente fichar jugadores porque lleva 2 años de nadaplete. Que no tienes un 9, y el Barça es un equipo campeón. Con Julián Álvarez o sin él. Hemos recuperado lo que dijo... Mal camino ese, Freixa. A ver, yo de verdad, y creo que los culés están muy contentos con la Liga, pero incluso quieren la Champions. Freixa, me da a mí. Estaría de más. Me da a mí. Todos los equipos de Europa aspiran a la Champions. Ya, pero no te puedes quedar ahí. Creo que Flick, para conseguir la Champions, necesita elementos importantes, fichajes que ha pedido. Lo pidió. Que se los han dado, que se los ha dado Laporta. Quiero ganar la Champions. Y ahora, en la pereza, ¿a quién le da pereza lo de Julián Álvarez? José Álvarez. Yo la información que tengo, Josep, es que después del Mundial va a haber otra llamada con el tema Julián Álvarez, que se va a intentar desencallar, pero es verdad que es una petición de Flick que a otra gente le empieza a dar pereza por la actitud de determinados protagonistas, porque es verdad que el Barça lo hizo bien todo, presentó una oferta, Julián salió a hablar, era una promesa que le habían hecho a Julián. Y es verdad que determinados gestos hay a gente que le cansa y le da pereza entrar en una guerra necesaria. Cuando entre el Barça y el Atlético ha habido muchas transferencias de forma normal, como Griezmann, Luis Suárez, Villa, pero y entrar en una guerra así, da pereza. Cuando pones a Julián a decir me quiero ir, amigo, la pereza no vale. Pero Iñaki está, Iñaki. Jota desmiente a José Álvarez. No, yo no. Freixa no le interesa. José, no te desmiento. No hace falta al Barça. No te desmiento, José. Yo no tengo esa información. Por cierto, sí. Aquí está muy bien. Obviamente Flick tiene que pedir sus fichajes. Mi delantero centro va a ser Julián Álvarez y me parece muy bien. Yo me despierto todas las mañanas y quiero un Ferrari y llamo a la casa y me dicen, oye, no, es que cuesta esto. No, te ofrezco. Hay que esperar un tiempo para conseguirlo. Claro, hay que esperar un tiempo. Entonces, no es fácil. No es fácil.
vaya ahora. ¿Qué cuesta? No, pues a mí me dicen, oye, Alex, es que cuesta 100.000. Y yo le digo, ya, yo te ofrezco Julián, ¿qué 10.000. cuesta? Y me dicen, ¿Pero qué cuesta, Julián? ¿Pero qué cuesta, Julián? Lo que el Atleti quiera. ¿Cómo que la Leti quiera? Que el Atleti quiera. Que no, que no es el tema. que no. Que no hay cláusula, Que no es el Jota. tema, Pero Jota. ¿cómo que no? Que le habéis ¿Qué, dejado verdad? 500. Vivís en un mundo que es que... Jota, pero ¿por qué? Pero Jota, ¿quién es el que vende? A ver, ¿Qué es que- cuesta? Es que te empeñas. Cuesta lo que el valor de mercado, pues. No. Es que además ¿Cuál es el valor de poniendo mercado? el ejemplo de él, ¿Cuál es el valor de mercado, Jota? el Ferrari, El Ferrari, Alex, primero. Vale, que no por se lo, Pues eso, no que- se lo favor, vende. por favor, uno. Eso, que yo llamo y nada, y me dicen que cuesta esto y yo ya, pero es que yo te ofrezco esto. Ya. Que no te vamos a vender. Entonces, lo que está pasando aquí es que estáis empezando a dejar tirado a Julián Álvarez. ¿Quién ha dicho eso? Y entonces llegó la entrevista con Laporta, con un cambio de tono que no pasó desapercibido. Sí, lo estáis dejando. ¿Quién ha Mira, dicho para eso? empezar escuchando a Laporta el otro Es que día, si pudiera ya hablar. son los primeros Alex, indicios. el que le deja tirado De es el Atlético de Madrid, que él se quiere ir. No. Sí, porque Pues, está harto de jugar mal. Pues que Que no da la firme- cara ha sido él, Está harto de jugar mal. El que ha dado la cara ha sido él porque Julián, nadie se lo habrá Julián, pedido. no te los creas, Julián. le deja tirado Julián, es no el te los Atlético de creas. Madrid. Que quieren que te por creas favor, esto. por favor. Quieren que te creas A esto, ver, Julián, no te lo creas. Que nadie te va a dejar tirado. Seguro, Jota. ¿El Barça va a ir hasta el final? No, hasta el Bueno, Jota, hablo con Jota. Jota. Sí. No, tú no le quieres. Bueno, no te hace falta. Digo, Jota. No, bueno, yo te puedo decir mi opinión, ¿no? Sí. Jota. Hasta el final. Vamos, A mí, después de el esfuerzo que ha hecho Julián, me parecería. Aunque bueno, Jota dijo el otro día Laporta lo de la. Esto acaba, ¿no? Que No será eterna, sí, claro. Él dijo que hay un tiempo. Claro. Que no será permanente. Laporta dijo el otro día lo de. Esto tiene fecha de caducidad. Claro, no es Los permanente. tiempos los marco yo. Algo así, mira, esto era. Lógico. Vamos a esperar a que nos respondan. No es ilimitada. No, que hay fecha de caducidad, decía. ¿Qué tal, presidente José Álvarez para el Chiringuito? ¿Entiende que después de que Julián reconociera que su sueño es jugar en el Barça, el Atlético reaccione con tweets, con denuncias? Los que han interpretado que era el Barça, pues han interpretado que era el Barça y otros han interpretado que no era el Barça. Pero él sí que manifestó ese sueño de, al menos daba la idea de cambiar de equipo. Nosotros hemos forzado esto ha sido el jugador, sabem que el jugador vol venir al Barça però des de ja fa temps, des d'abans que estigués en el City, siempre estaba en nuestra órbita. Lo que hemos hecho ha sido hacer una oferta de club a club. El Atlético de Madrid sabe de esta oferta, nos ha contestado que no vende y entendemos que no vende porque no tiene alternativas, que fue lo que se me dijo a mí personalmente. Y dije que cuando tengan alternativas, si quieren, si esta oferta está vigente, nos interesaría pues hacer la operación. Esto quedó allí. Lo último lo que tenemos de Nueva York, que es lo último, lo de Nueva York es lo último porque ha cambiado. La actitud es, aquí los tiempos no los marcará nadie más que yo. Pero dice una cosa muy importante que no nos hemos parado a pensar. Dice el tema alternativas. A mí se me ha dicho que es Cerezo. A Laporta, le dice, yo ahora no tengo alternativas, cuando las tenga volvemos a hablar. Cuando las tenga volvemos a hablar. ¿Qué quiere decir? El Atlético de Madrid, por cierto, tendríais que saberlo porque sé que estáis ahí muy de esto, está buscando alternativas y tiene alguna ya bastante encarada. Sí, pues bastante encarada. Yo no voy a decirlo. Pues eso no sé, ¿no? Yo no voy a decirlo porque tampoco Pues me... será para suplir a Sorloth, no a Julián. No, Jota, es no. que a mí no... ¿Por qué no se ha ido Sorloth? O a Griezmann. No, porque se acabará yendo seguramente. ¿Seguro? Sí. Porque está el Mundial y tiene que ponerse a ver si vale más, menos. Vale. Noruega llega ¿Tú puedes vender un jugador en el Mundial? No, solo digo una cosa. Laporta era más contundente el otro día, sí. Lo último. El presidente dijo que el fichaje de Julián no era sine die. ¿Tiene una fecha el club? Evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. ¿Cómo es la relación con el Atlético ahora mismo? Porque ha 15 de julio. Aquí ya no hay. ¿Cómo queda Julián? ¿Qué pasa eso? A mí lo que me dicen desde Estados Unidos es que Julián está muy tranquilo con este tema. Yo de Julián, yo de Julián no estaría. No, muy tranquilo. Muy tranquilo Yo de porque Julián no estaría tranquilo. ¿No estarías tranquilo? No, yo no estaría tranquilo. ¿Por qué? No, porque lo que está diciendo el presidente prácticamente es que no va a ir para allá, porque no tiene la opción de comprarlo. Si él está jugando de esa manera, o es una forma de camuflar lo que va a hacer o quiere dejar hacer, no es la más indicada, porque a la hora de la verdad está dejando tirado al jugador.
Está diciendo que es un momento en el que él no cree que pueda llegar a esa negociación. De 100 millones. Pero no va a ser el Atlético de Madrid se va a quedar un jugador que, por cierto, creo que cobra bastante bien, que no quiere estar ahí, que va a estar a disgusto y que evidentemente no va a sumar en ese vestuario. Eso es lo que quiere el Atlético de Madrid. Que se comprometió a dejar eso ir. Y además tendrá que fichar a otro delantero. Un capítulo denso de esta novela, con un debate interno bastante revelador y un giro importante en el tono de Laporta que merece atención. Empecemos por el debate sobre si el Barça realmente necesita a Julián. Me parece que ambas posturas tienen algo de razón y algo de exageración. Es cierto que el Barça, sin Lewandowski, tiene una necesidad estructural real de un delantero de área de primer nivel, y es difícil argumentar que Julián no encajaría perfectamente en ese perfil. Pero también es cierto, y hay que reconocerlo, que un equipo campeón como el Barça actual puede seguir ganando títulos domésticos sin necesariamente sumar a un jugador específico. La pregunta más honesta no es ¿lo necesitan para ser campeones de liga?, sino ¿lo necesitan para dar el salto de calidad que buscan en la Champions? Y ahí el argumento a favor de Julián gana bastante fuerza. Y vale la pena profundizar un poco más en esta distinción porque creo que es la clave de todo el debate. Un equipo puede ser campeón doméstico con el plantel que ya tiene, apoyándose en la superioridad general sobre sus rivales de liga. Pero la Champions League exige otro nivel de definición en los partidos más cerrados, contra rivales de máximo nivel europeo, donde tener un delantero de área capaz de resolver partidos trabados puede ser la diferencia entre avanzar de ronda o quedar eliminado. Esa es la verdadera razón por la que Flick insiste tanto en este fichaje, más allá de cualquier consideración sobre si el equipo necesita a Julián en un sentido básico de resultados inmediatos. El punto sobre quién tiene la última palabra en este tipo de decisiones, lo que diga Flick y el mercado te permita, es una síntesis bastante honesta de cómo funcionan estas negociaciones en la práctica. El entrenador puede pedir el jugador que considera ideal, pero la viabilidad económica y la voluntad del club vendedor terminan siendo, muchas veces, el factor decisivo por encima del deseo técnico. Es un recordatorio útil de que en el fútbol moderno ni siquiera los entrenadores más poderosos tienen carta blanca total sobre el mercado, dependen de la estructura financiera del club, de la voluntad del vendedor y de factores externos que escapan completamente a su control técnico. Sobre la pereza que mencionaron algunos comentaristas respecto a la actitud de ciertos protagonistas en esta negociación, creo que es un punto legítimo, aunque hay que matizarlo. Es cierto que las transferencias entre Barça y Atlético han sido históricamente bastante fluidas y sin polémica. Los ejemplos de Griezmann, Luis Suárez y Villa lo confirman. Pero también es cierto que la situación cambia sustancialmente cuando el propio jugador expresa públicamente su deseo de irse, como parece haber ocurrido con Julián. Ese tipo de declaración pública, aunque legítima desde la perspectiva del jugador, sí que añade una presión adicional y un desgaste mediático que no está presente en operaciones más silenciosas. Y esto conecta con un fenómeno más amplio en el fútbol actual, la creciente costumbre de los jugadores de hablar abiertamente sobre sus deseos de cambiar de club, algo que hace una década era mucho menos común, al menos de forma tan directa. Esa transparencia tiene ventajas, porque clarifica las intenciones de todas las partes desde el principio, pero también tiene un costo. Genera una presión pública constante sobre el club vendedor que se ve obligado a responder preguntas sobre una situación que preferiría manejar con más discreción. Es exactamente lo que parece estar pasando aquí, con el Atlético teniendo que lidiar públicamente con las declaraciones de Julián mientras intenta mantener su postura de no vender sin alternativa. Ahora, el momento más importante de todo el programa, sin dudas, es el cambio de tono de Laporta. Pasar de una postura relativamente paciente y colaborativa a una declaración tan directa como «aquí los tiempos no los marcará nadie más que yo» es un mensaje que se puede leer de varias maneras. Puede ser una estrategia de presión para presionar al Atlético a definirse más rápido, puede ser genuina frustración con la lentitud del proceso, o puede ser, como sugirió uno de los comentaristas, una forma de empezar a preparar el terreno para una eventual retirada de la oferta, sin decirlo de forma explícita todavía. Y me parece importante analizar cada una de estas tres hipótesis por separado, porque las consecuencias serían muy distintas según cuál sea la real.
Si es una estrategia de presión, lo más probable es que veamos en las próximas semanas una intensificación del contacto entre ambos clubes, con el Barça tratando de acelerar los tiempos mediante gestos públicos como este. Si es frustración genuina, podríamos ver un enfriamiento temporal de la negociación, sin que eso signifique necesariamente el fin de la operación. A veces estos baches emocionales se resuelven con el tiempo, cuando ambas partes retoman el diálogo con más calma. Y si es efectivamente una preparación para retirar la oferta, entonces estaríamos ante el principio del fin de esta historia particular, aunque eso no significa que el interés del Barça en un delantero de ese perfil desaparezca, simplemente buscarían otras alternativas en el mercado. Y esa lectura conecta directamente con la advertencia final sobre Julián quedando tirado. Es un argumento serio. Si el propio Barça empieza a endurecer públicamente su discurso y el Atlético mantiene su postura de no vender sin una alternativa clara, el jugador queda en una posición incómoda, habiendo manifestado públicamente su deseo de irse sin ninguna garantía de que eso vaya a concretarse en el corto plazo. Es el tipo de situación que puede generar tensión real dentro de un vestuario, independientemente de cómo termine resolviéndose en el mercado. Y aquí vale la pena pensar en el precedente histórico de situaciones similares en el fútbol reciente. Cuando un jugador manifiesta públicamente su deseo de salir y la operación se estanca por falta de acuerdo entre clubes, el desenlace más común no suele ser una reconciliación armoniosa inmediata. Suele haber un periodo de tensión, con rendimiento irregular del jugador, hasta que la situación se resuelve, ya sea con una salida en una ventana posterior o con una reestructuración de la relación entre el jugador y el club, una vez que ambas partes aceptan que por el momento no hay salida. El desafío para el Atlético en este escenario sería gestionar ese periodo de incertidumbre sin que afecte negativamente al rendimiento colectivo del equipo. Al final, lo que queda claro es que esta negociación entró en una fase más tensa y menos predecible que en capítulos anteriores. El interés existe, la necesidad futbolística también, pero las señales sobre la paciencia de ambos clubes ya no son tan claras como antes. Y lo que hace de esta historia algo particularmente interesante de seguir es que involucra al mismo tiempo una negociación puramente económica entre dos clubes, una decisión táctica de un entrenador convencido de necesitar un perfil específico y la dimensión humana de un jugador que ya expresó públicamente sus deseos, quedando ahora a la espera de que las circunstancias del mercado se alineen a su favor. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Laporta está preparando una retirada de la oferta o es solo una estrategia de presión para acelerar al Atlético? Déjalo en los comentarios.